Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, muy buenas tardes, noches. Y como verán, tengo el placer de compartir este primer tramo del programa con Lucas Mendoza, al que le estamos dando ya la bienvenida. Hola Lucas, ¿cómo estás? No, no se escucha, no se escucha. Si vos me escuchás a mí, fíjate si conectaste el micrófono. Ahora creo que va a andar, ahora creo Ahí que va a va, andar. ahí Ahí está. andamos. Bueno, ¿Cómo estás, ahora sí se Esteban? te ve muy bien. Gracias, Lucas, por aceptar esta invitación y por el tiempo que vamos a compartir. Eh, bueno, se te ve y se te escucha muy bien. Así que Bueno, hoy a Lucas Mendoza, eh, ya de apellido tradicional en nuestra vitivinicultura. eh, Lucas es licenciado en enología, es un muy buen músico, doy fe, baterista, así que síganlo. En, en otro momento ya compartiremos para ver links de sus actuaciones en vivo. Él integra como baterista un grupo de músicos allí en Mendoza, así que es otra de sus pasiones. Pero hoy nos convoca o lo he invitado a Lucas para que nos comparta sus conocimientos, que nos informe, que nos ilustre sobre la producción de aceite de oliva, eh, porque la familia Mendoza en su Domain Saint Diego elaboran excelentes vinos, pero en ese jardín viñedo que tienen hay también varios olivos y aprovechan esos olivos que tienen en la propiedad, y Lucas es particularmente encargado, más allá de estar con los vinos, particularmente encargado del aceite de oliva. Lucas, contanos, para informarnos, hay gente que puede conocerlo, gente que no. Yo digo siempre, saber más te va a ayudar a consumir mejor y a disfrutar más lo que estás consumiendo. tal Eh, cual. ¿En qué época del año se cosechan las aceitunas que se destinan a la producción de aceite de oliva? Bueno, Esteban, desde ya agradecido nuevamente por esto, bueno, esta charla y poder difundir y hablar de lo que hacemos. Bueno, nosotros en la época, básicamente porque estamos en Mendoza, en Lulunta, y tenemos casi 150 plantas de olivos añosos, viejos, que superan los 100 años de la variedad criolla o arauco. Nos viene muy, muy bien el poderlas cosechar y empezar toda esta actividad, hacerla después de que prensamos nuestras últimas pieles de uvas tintas. O sea, dejamos la bodega para encarar el almazara bianca. Eh, Bajo esa referencia también tenemos plantas más jóvenes que están tocando ya, superando los 25 o 30 años, eh, que son de otras variedades más suaves y menos picantes y menos amargas, que eso bueno, un poco lo iremos por ahí desarrollando en el correr de la entrevista, que se cosechan antes. Pero bueno, las esperamos y justo cuando nos vamos de una actividad empezamos la otra, que de hecho los vinos es importante dejarlos durante el invierno tranquilos y filtrados ahí en la bodega, y bueno, casi por 2 meses, 2 meses y medio empieza esta actividad. Para responder rápidamente, en nuestro Almazara Bianca la actividad arranca a mediados de mayo, más o menos, de mediados a final, y bueno, sí, la actividad fuerte es en el mes de junio.
y un poquitito de julio. Eso también varía, un poco eso se va corriendo en base a las producciones que tengan las plantas. A veces cuando las plantas cargan poco, maduran más rápido. Madurar en este caso no es como en las uvas que buscamos azúcares y equilibrios entre pH, acidez y iniciadores aromáticos. En este punto justamente cambia mucho el concepto porque es la lipogénesis la que manda, la que comanda. Probablemente cuando hablemos de qué es lo que son los lípidos y cómo se forman en la planta, de alguna manera no desasnemos, desarmemos conceptos digamos, desde la sanidad de un aceite de oliva como un concepto de superalimento y cuándo cosecharlo. Que en realidad el cuándo cosecharlos, una primera base es que la aceituna que es verde también puede ser negra. Mucha gente que va a la finca siempre te preguntan, bueno, estas son verdes y las aceitunas negras, ¿cuáles son? Hay una variedad que es Ah, negra y no. viste, En el caso de la, sí, de la aceituna, justamente nacen como verdes y tienen un embero que es el cambio del color y finalmente ellas maduran hacia las negras. Esto que parece una sí, obviedad es un símbolo muy importante para también definir la época de cosecha en base al estilo de aceite, ¿no? Que hay muchas cosas que uno puede ir charlando como para hacerlo, digamos, didáctico también al tema. Pero esos sí, son sí, los sí, meses, Esteban. fantástico. Em, Bueno, un poco para subrayar lo que vos bien aclaraste, hay varios puntos que te iba a preguntar y vos Bien. con buen tino ya lo has descrito, anticipado. La variedad de Arauco sería algo así para nosotros en Argentina, algo así como lo que representa el Malbec entre las uvas tintas, ¿no? La, Bueno, la variedad voy a hacerte, autóctona, no, sí, no sí, es sí, sí, sí. una variedad típica de las europeas, italianas o españolas, sino Ujú. que se ha originado aquí. Bueno, el Malbec viene de Francia, pero ya lo adoptamos como propio y como proa digamos, el tinto representativo de Argentina. Eso representa la variedad Arauco. Y, Exacto, serían como el varietal bandera, digamos. exacto. Ujú, Y como también bien aclaraste, hay otras variedades que cada una tiene su perfil, sus características, en general más suaves, ujú, pero hay diferencias y que probablemente, no sé si ya lo están haciendo o ujú. en un futuro esas plantas que ustedes tienen relativamente jóvenes comparados con esos olivos centenarios, eh, que pueden hacer en algún momento un blend. eh, Bueno, sí, 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 sí. De hecho, jugamos a ver, en realidad, si partimos la charla suponte, desde lo que ofrecemos, hay un producto que es el suave o el delicioso, que tiene con pocas características picantes y amargas y vegetales. Entonces, pocas características me refiero a que los aceites normalmente nacen con cierto picor, es raro el amargor y lo aromático va entre lo vegetal. Para dar una idea, es como si fuera una hoja de tomate que uno frota, un pasto recién cortado, pero también aparecen notas frutales parecidas a las cáscaras de banana, o también ah, en lo vegetal ir a los laureles, ¿no? Estas cosas. Pero eso es una parte muy, muy característica de cada variedad. En el caso de la criolla, como bien en esta introducción Esteban has hecho, es un atino impresionante. ¿Por qué? Porque muchas, Argentina, bueno, Chile también tiene una que ellos le llaman surco, pero nacen del mismo concepto, pasas de aceituna, que digamos, los carozos iban cayendo, ese carozo tuvo una fertilización cruzada y se fue generando a través del tiempo una genética que no es la que venía de Europa, y eso es lo que en la época de la colonia española se quiso en un momento erradicar, y a esta criolla se le llama arauco porque en la zona de La Rioja
en la zona justamente, como un departamento Arauco, bueno, se logró enterrar o cubrir de esta racia española que nos vendía los productos y nos obligaba a consumir sus vinos y sus aceites. Se hizo un Sí, exterminio de todo lo que había plantado. Y bueno, y esto, gracias a, a ese lugar, se pudo después, después de la independencia, de alguna manera repoblar con esta variedad y es lo que hoy nosotros conocemos como criolla. Esta criolla, como vos bien dijiste, que es como una variedad bandera, la hace tan particular porque tiene un picante y un amargo extraordinario, muy fuerte, y un verdor característico que de hecho hasta cuando lo cosechás muy verde o ahí antes del embero, te da como, es expectorante, digamos, te hace toser. ajá, Bueno, eso sí, sería como la máxima concentración de un superalimento, porque no solamente bueno, los aceites de olivas virgen extra tienen la característica, esto me lo van a entender más fáciles los consumidores, porque tiene los tres omega que buscamos en los alimentos. Tiene el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Este omega habla de ácidos grasos. El aceite sí, vegetal, obviamente, es mejor que, que la grasa animal. Y para hablar esta charla, siempre la parte nutricional le da un aspecto importante a las grasas, casi en un 30% en equilibrio con otras fuentes de alimento. Entonces ese 30% eh, depende de qué ácido graso uno tiene, jugando con los monoinsaturados y los poliinsaturados, mientras más de esos componentes que son justamente estos omega, más tenga esta calidad de grasa, de lípido, es mejor para nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces el aceite de oliva sí. no solamente trae eso y un montón de elementos importantes, vitamínicos, sino toda esta carga de polifenoles eh, que empiezan a aportar nada, cosas mágicas, mágicas no, ultra saludables. Entonces Ultra no solamente saludables, claro. ultra saludable, no solamente un tema de calorías, sino es todo lo que aporta porque de alguna manera se disuelve el sistema inmunológico de las plantas, que se llaman, son todos estos componentes que son fitoalexinas, que es lo que usa la planta para de alguna manera reaccionar hacia elementos externos de estrés, y bueno, los dejan depositados en estos frutos, que estos frutos, gracias a una extracción rápida, sin degradación, que eso también en algún momento hablamos, y por qué es virgen y por qué es extra, eso no hay problema, Sí. vos vas manejando los tiempos. Eh, es muy interesante, ¿por qué? Porque mientras sea virgen el aceite siempre tiene la oportunidad de manejar y de guardar y de disolver dentro de su estructura todos estos microcomponentes tan saludables. ¿Mm? Entonces, El aceite extra sí, virgen es sí, aquel que tiene, hablando de acidez y esas ujú, grasas buenas, grasas benéficas, ujú, cuando se habla de acidez eh, menor a 0,8 de acidez, es ujú, considerado aceite extra virgen. Cuanto más bajo, desde ese valor hacia abajo, se considera de mejor calidad, técnicamente hablando, el aceite. Eh, el tema es, te ah, pido que subrayes algo que yo observé en un posteo tuyo, que desafío estás, bueno, estás cómo vienen las persiguiendo bajadas. en Bueno, esa obsesión por la perfección. no, no. En qué acidez están los aceites Bueno. de oliva que están produciendo en Domey San Diego? A ver, podemos hablar de promedio. Mira, lo bueno de explicar es esto. Un lípido tiene una columna vertebral que es como la glicerina, ¿no? Y a esa glicerina se le adosan tres ácidos, digamos, grasos, que en este caso son vegetales, obviamente, que están los monoinsaturados, los poliinsaturados y una pequeña fracción muy pequeña en el aceite de oliva que no supera el 10% de los saturados, pero tiene una pequeñísima fracción. ¿Por qué? Porque tiene el componente que es el ácido palmítico. Bueno, para entender qué medimos con la acidez, que no es una acidez gustativa, no es que el aceite es ácido o No, no, claro. dulce, no, 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 no va por ahí. Sí.
Esta grasa, digamos, si este es el glicérido y acá vienen los tres ácidos, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una enzima que se llama la lipoproteína liasa. Esta enzima, cuando hay un daño hacia el vegetal, que puede ser, por ejemplo, una piedra, eh, o puede ser ya directamente el efecto de la cosecha, cuando uno minimiza el daño hacia la materia orgánica, esta enzima no actúa. Pero si empieza a actuar, ella lo que hace es romper, digamos, de estos tres ácidos que están ligados, rompe uno, rompe dos, rompe tres. Y lo que uno mide con la acidez es qué cantidad de estos ácidos grasos están libres. Mientras más acidez esté libre, bueno, los aceites son más fáciles de enranciar. Obviamente que si uno lo expone solamente a la luz y al aire, finalmente el aceite de oliva se va a enranciar, pero mientras menos acidez tengamos, porque todo esto está ligado, el aceite, nada, es como, no voy a decir inoxidable, pero de alguna manera irranciable o nada, es mucho más aguantado. Y si tiene la carga polifenólica, aún más difícil porque todos estos factores van reaccionando. Por eso el arauco también puede ser una especie de aceite reserva, como uno entiende en el vino, porque para bajarle el picante del amargo a veces uno tarda un año o dos, y recién ahí se pierde y el aceite se pone más sabroso o baja tanto este concepto que no es tan expectorante, ¿no? Bueno, volviendo al Sí, principio, obviamente el aceite virgen extra de 0,8 está muy bien. Eh, a ver, antes que nada, hablar que sea virgen es porque se extrae bajo métodos físicos. Físicos puede ser a través de una prensa, en nuestro caso es un decánter de dos fases. El decánter de dos fases te ayuda a, no solamente es ecológico porque ocupa casi nada de agua simplemente para lavar la aceituna, pero y al no ocupar agua, también no se van en el agua que ocupas polifenoles y elementos aromáticos, quedan disueltos completamente en el aceite. Entonces, digamos, es como que la extracción como metodología es mucho más interesante técnicamente, porque están también los decanters de completa, tres fases. sí. Completa, sí, digamos como que al producto lo tenés más como intacto en relación a lo que hay adentro de la célula de la vacuola vegetal, porque el agua de alguna manera disuelve polifenoles, entonces ya no lo tenés en el aceite, lo tendrías en el agua que, bueno, la estarías tirando, ¿no? Pero haciendo ese Sí. paréntesis, lo que quería comentar es, a ver, nosotros llevamos 17 temporadas. Hay toda una historia de cómo al principio esas aceitunas hace más de 30 años se vendían para hacer conserva, cómo en el tiempo fuimos llevándola para que nos hicieran el servicio del aceite, cómo hubo familias como la familia de los Simone que nos abrieron su puerta para entender este nuevo mundo del aceite y el decánter. Y al poquito tiempo, a los 2 años, ya, bueno, nos envalentonamos, habían algunos ahorros familiares y se compra la máquina. Y en esa máquina llevamos, en este año, cumpliendo 17 temporadas, unas 3.500 horas de decantación. En realidad no somos especialistas porque habría que superar las 10.000 horas, como dicen los. Pero bueno, en el medio estamos aprendiendo. Y en ese aprender hemos encontrado que no es lo mismo un aceite de 0,8 a un aceite de 0,7, uno de 0,5, uno de 0,4, y ni hablar cuando uno empieza a entrar por debajo de 0,2. Eh, Nosotros de eso hacemos un promedio de la cosecha normalmente. Esto ahora ya es ilustrar un poco qué acidez te da una aceituna verde de una negra, Sí. eh, y el método de cosecha y la rapidez con que uno lo elabora. Si uno cosecha, digamos, con daño físico, digamos, por vibración o porque está paleando y caen al piso y uno de ahí las levanta, y por ejemplo las lleva en grandes recipientes o hace montañas de aceituna, normalmente todo ese daño físico, si se elabora rápido, la acidez es baja, pero ya empiezan los problemas porque esta lipoproteína liasa empieza a trabajar y la tipa empieza a cortar, digamos, cadenas. Pero digamos, si eso se hace rápido, uno puede evitar este trabajo. Ahora, si uno va llevándose 12 horas, 24, 48, una semana de que se cosechó de esta manera, nada, la acidez empieza a subir. Nosotros, ¿cómo cosechamos? Nada, montamos nuestra escalerita sobre las plantas, se llama ordeñe, que es ir con un Sí. morralcito, se va ordeñando la brindilla con la mano y se lleva ese morral.
y de ese morral se deposita en una cajita de 20 kilos. O sea, la aceituna directamente no tiene daño, no hay daño. Y como la máquina está en la misma finca, la elaboración es casi, diría, inmediata. Tenemos ensayos hechos sobre esa materia prima y cuánto tiempo aguanta hasta que empieza a subir la acidez, pero bueno, no es el motivo este. No, no me has convocado para eso. Vamos a hablar de lo que me preguntaste. Y el foco que cuando empezamos a bajar de 0,2 como promedio, desde la primera aceituna hasta la última, nada, es obsesión que cada partida se va midiendo, se va midiendo. Y bueno, ya desde el año pasado hemos tenido datos por debajo de 0,1, 0,9, 0,09, 0,080. De hecho, hay algunas sorpresas que se han ido dando, pero este año se rompieron dos récords en 17, que primero fue el 0,087, si no recuerdo mal, y el más asombroso fue el 0,076, una cosa así, no importa ya el último número, pero es impresionante que uno puede todavía seguir rompiendo barreras. Pero esos son puntos, es como, qué sé yo, decirte, bueno, mira, fueron 10 cajas, fueron 50 cajas de esa acidez. Pero lo más interesante es que el promedio, desde la primera aceituna que entra hasta hoy, el promedio que tenemos este año es 0,12. O sea, desde el primer aceite hecho hasta hoy, toda la acidez medida en cada partida nos da eso. Y entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿cuán virgen es tu extra virgen? Es cuanto menos acidez tenga. No habla de la calidad que te va a gustar más, porque ya en el gusto empieza lo subjetivo, empieza lo cultural Subjetivo, claro. y la información que uno quiere y que disfruta, pero desde lo técnico es, bueno, impresionante o muy bueno, muy excelente diría. ¿Y la búsqueda cuál es? No sé si es eso, en los promedios, asegurarnos que aunque sea un suave de arbequina, de la variedad arbequina, o de Frantoyo o de Arauco, esa acidez sea lo menos que podamos hacer. Quizás plantearnos hacer extra vírgenes que no superen 0,3, por ejemplo, y ya de ahí dejar de elaborar, es excelente Es para nosotros, ¿no? excelente. Lucas, te propongo hacer una pausa porque tenemos que hacer un corte comercial. Hacemos una pausa, interrumpimos la conexión y nos volvemos a conectar en minutos. ¿Ok? Usted manda, no hay problema, nos vemos dentro de un ratito. Acá te esperamos, ansiosos de conocer más. Estamos Bueno, gracias, charlando Esteban. con el licenciado en enología Lucas Mendoza de Domain San Diego sobre